del mes de junio. Primero agradecer a Data Médica, que es nuestro auspiciador de este mes. Tiene un stand al fondo del salón donde pueden ver los equipos que pueden tener disponibles y pueden conversar ahí con la chiquilla. Adelante. Le agradecemos la participación a nosotros, siempre, y a los colegas nuevos que están esperando. Vamos a comenzar esta reunión, o esta charla, con el doctor Leonardo Lero, colega chileno argentino, que nos va a presentar una charla sobre descifrar el doble espectral. Adelante. Gracias, Emilio. Bueno, antes de empezar, primero, como dijo Emilio, soy argentino, así que tiendo a hablar rápido, pronuncio raro. De repente puede que se me escapen algunas palabras, no puedo decir pico, probablemente diga pico si lo digo, no es de mala intención, y ustedes me frenan, tiendo a ir por las ramas. Y segundo, Francia, segundo, estoy resfriado, el chiste mal. Segundo, estoy medio resfriado, así que si me traiciona la garganta o me sale un gallito de repente, no me hago. Nada. Para los que no me conocen, soy Leonardo Lero, socio de Chirra. Me dedico hace bastante tiempo a ecografía y a jugar con doble hace no tanto, pero por lo menos 6 años llevo jugando con doble. De estos 6 años, recién puedo decir que en el 2022, o sea, hace un año atrás, puedo decir que me salen lindos los trazados. O sea, que demoré 4 años en aprender a hacer un dibujito con un trazado y que me quede bonito. La idea es transmitir a ustedes la utilidad que puede tener ese trazo. Y de ahí viene la charla, viene descifrando el trazado espectral de todo. Lo mandé al WhatsApp de los 8. Es que actualicé el mail y dije, no me ha llegado. ¿Será que lo pienso? Para hablar bien. No, es que Marta, ¿Te llega mi corazón? No he visto nada. Ahí sí. No, sí está. Es que estaba marcado ahí arriba. Ya, la definición del doble es esa. No tiene ningún tipo. Si quieren descifrarlo, el doble es. Mira, mi pantalla. Espectral es un doble pulsado que lo que hace es graficar los flujos sanguíneos en un gráfico de tiempo. No tiene ninguna cosa. ¿Cómo que fin de la presentación? Ahora, primero video, pongámonos serios de verdad. ¿Qué bastante bueno? El origen de esta charla es porque a mí me gusta meterme en la cama. Y le comenté a la Marla que existía ese paper y me cocinaron enseguida. Ese paper salió como en el 2019, 2020 y en el año pasado, 2022, el colegio norteamericano lo estableció como las bases guía para escribir un trazado. Es súper chorro que todos sepan cuáles son las bases para describir un trazado. Y por otro lado, en octubre viene el Congreso, que está totalmente dominado por mujeres. Sí, Dos de esas mujeres, Huerta Amparo y Guadalupe Ranea, van a hablar de todo. Entonces, ¿qué mejor que aprender a leer un trazado? Cosa que cuando ellas vengan y hablen, les vamos a sacar el mayor provecho. Por otro lado, creo que acá no hay nadie que realmente le saque el jugo al otro. O hay casos muy puntuales. Podemos ponernos de acuerdo, formar nuestro propio consenso, nuestro estamento, para empezar a jugar con doble. ¿Verdad? Así que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante en orden de aprendizaje? ¿Qué es lo primero que tienen que aprender? ¿A leer o a escribir? ¿Y se escucha y suena? ¿Qué crees que es más importante? Es mucho más complejo leer que escribir. ¿Ya? Y dentro de las pocas cosas que aprendí en el diplomado de pedagogía es justamente eso.
que es más importante aprender a leer que después la escritura es meramente una copia de ese mundo. Entonces, creo que es muy importante que aprendamos ahora a leer el trazado doble. El objetivo de esta charla es que entiendan la información que le pueden sacar un trazado doble, conocer los, ¿cómo se llama ahí? Los descriptores mayores que uno aplica al trazado doble y después si quieren los copian. ¿Ah? Esta es la puntita y rotamente les voy a mostrar la puntita. La idea es contagiarlos con el doble, que encuentren un sentido al doble y que entre todos empecemos a aplicar. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué vamos a aprender solamente a leer y no a desarrollar una onda doble? Porque un estudio doble, como se ve ahí, es una iceberg. Y en realidad, la foto del estudio doble es la punta de la iceberg. Para que hayan podido alcanzar esa calidad de trazado y le puedan sacar provecho, hay un trabajo de base muy importante. ¿Verdad? Y como dijo Norberto Souto en la charla, es realmente una obra de arte hacer un trazado. Tienen que estar jugando en el modo B, tener conocimiento, tener nociones técnicas, saber manejar el equipo, meter de su parte para recién poder obtener una bonita imagen. Para que lo entiendan, veamos la hoja de pirámide. La base de un estudio doble es el modo E. Por lo tanto, tienen que conocer y manejar a la perfección el modo E. Tienen que aplicar conocimientos del modo E. Tienen que transformar esa imagen que va a un modo E a una imagen en modo E para doble, que no es la misma. Yo vi el riñón bonito, pero ahora quiero aplicar doble. Ya no me interesa que se haga bonito. Yo voy a setear mi equipo en modo E ahora para que ese riñón me sirva para yo aplicar el modo color. Proceso el color. Una vez que aplico el color, proceso la imagen y aplico el doble espectral. Y una vez que hice eso, procesé el doble espectral para alcanzar una única foto. Por lo tanto, llegar a enseñarles a tomar esa foto, podemos estar acá 3 horas hablando de hemodinámica, de física, de teoría, y no vamos a llegar a ningún lado. Así que solamente nos vamos a dedicar a entender qué significa esa solidez. Por otro lado, para sacarle mayor provecho, es indispensable que ustedes conozcan la hemodinámica y cómo funcionan los vasos sanguíneos y cómo es la característica del flujo de cada vaso sanguíneo. Y si hago eso, ahí vamos a estar 6 horas. ¿Ya? Y por otro lado, tienen que tener presente que el Doppler no es un método de rastreo. ¿Ya? El estudio Doppler va enfocado a algo en específico. Yo quiero evaluar el flujo de esta arteria en el principio, sabiendo que el paciente está, no sé, hipotenso, bradicárdico, tiene estos medicamentos. Entonces, transmitirle todo eso en una charla es realmente imposible. Nos vamos a ir al final y nos vamos a saltar toda la física, toda la teoría, todo. Pero para que entiendan cómo llegamos al pasado, sí me interesa que todos lo conozcan. ¿Ya? El Doppler viene de una imagen en modo E y el equipo va a aplicar todo su trabajo Doppler sobre una imagen en modo E. Por lo tanto, ya tienen que tener bases sustentables de modo E. ¿Ya? El Doppler tiene 2 modalidades. Existe el Doppler continuo y específicamente el que vamos a hablar es el Doppler pulsado. Me habló una persona por interno en el WhatsApp, en el Instagram de la Sochi, y me ponen: se escucha muy mal porque parece que hay gente que tiene sus micrófonos abiertos. Funciona como interrogador y como emisor de la señal. Tanto manda la señal, se apaga, recibe. Manda la señal, se apaga y recibe. El mismo traductor está mandando cosas. ¿Seré yo, señor? Regalo de la Ese ¿Qué es esto? traductor es una begonia. de la forma pulsada Es una begonia. tiene 3 modalidades. Género begonia. Que todos la conocen: Doppler color, Doppler de amplitud, ¿En qué el la ángel primera se me Doppler, puede morir? Power Doppler y el Doppler efecto. Esta, ¿cierto? Sí, esa es más resistente. ¿Cuál es la gracia De de esos 3 estudios? Es que potencian un Es estudio fundamental la moderno. potencia. ¿Ya? Y riesgo moderado. Una vez a ¿Y qué otra. son los Un hombres? estudio moderno para obtener mucha más información y solo Yo un pensé estudio que tenía que moderno. elegir. No, eso es para mí. Que esta en realidad la tengo.
Ay, Los primeros dos, color y amplitud, que la tengas. van a entregar información extra que mueve, Y pero va a cada vez ser que información tengo subjetiva. Igual que mueve. qué bonita. Por definición, la ecografía es estudio tienen raíces. operador dependiente. Y en realidad es equipo Wow. operador dependiente. Y es terriblemente subjetivo. Cuanto mejor sea el equipo, menos subjetivo. Si tuviesen un miembro, el loco. Si no, vamos a ver. Cuando ustedes aplican el modo espectral, están agregando información cuantitativa. Por lo tanto, al llegar a esta etapa del estudio, ustedes transformaron su información, se requiere foto, una información ultra objetiva. Si un chinito hace la misma foto y la interpreta, va a obtener exactamente los mismos resultados que nosotros. En cambio, un chinito trata de ver un riñón bonito, probablemente aumentó la ganancia, bajó la ganancia, y su informe no hay posibilidad de que exista una subjetividad. La idea es obtener esa imagen. Y de esa imagen, ustedes pueden obtener una información. La gran mayoría es texto. Y después vienen los valores y todo. Pero la está. ¿Qué significa esto? No me voy a meter en esto, pero estamos hablando del efecto Doppler. A modo ultra resumido, efecto Doppler es cambio en la frecuencia de una onda que se produce al interactuar con un objeto en movimiento. Ultra resumido. Ese cambio en la frecuencia se puede cuantificar. Existe una fórmula matemática para cuantificarla, que es esa. El cambio en la frecuencia de la onda va a depender de la frecuencia emitida, de la velocidad, del coseno del ángulo en el cual están interrogando esa partícula en movimiento y de una constante. Esta fórmula el equipo la tiene integrada, por lo tanto, la información que va a entregar el equipo es base a esto. De todas esas variables, ustedes conocen todas. La única que no van a conocer es la velocidad. La velocidad es a la cual se queda el transductor. El ángulo es el ángulo en el cual ustedes van a posicionar el transductor en base a la partícula que se mueva, y C es una constante que está dada la velocidad del sonido. En el caso de los tejidos blandos es 1500 cuadros. Vamos al equipo de ultrasonido, pero ya la forma cambia un poquito. Y es que apareció un 2. ¿Y por qué aparece ese 2? Porque el transductor es el mismo emisor que el receptor. Por lo tanto, la onda sale del transductor y se devuelve. Y hace 2 veces el receptor. Va a mandar una onda de frecuencia, que es F0, va a interactuar con una partícula móvil y se va a devolver. Y esa onda recorrió 2 veces el camino. Eso es el que tienen los equipos. Por ejemplo, bien, bueno. Entonces, esa frecuencia que emite el transductor cuando interactúa con una partícula que se ahí cambia. Igual que cuando una partícula que se acerca, cambia. En el deja la onda que se devuelve es menor en frecuencia. Y todo, pero es más lento. Por lo tanto, este cambio es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que el color lo va a pintar azul, el trazado, como es negativo y es un gráfico, lo va a pintar hacia abajo. Entonces, ahora saben que todas las partículas que se alejan en el trazado van a estar hacia abajo. Cuando esa partícula se acerca, cambia la frecuencia aumentando. Por lo tanto, este cambio es positivo. El rojo y este trazado del gráfico lo pintas.
y aprendieron la esencia. Si Víctor Barriga, con lo que nos importa a nosotros es obtener la velocidad, el equipo nos va a despejar la fórmula y nos va a entregar la velocidad final de esa partícula que se mueve. ¿Qué es lo único que vamos a modificar nosotros? La frecuencia, esta y el ángulo. Y esta fórmula, porque acá está la esencia del Doppler espectral. El ángulo tiene un importante en el resultado final del espectro. Vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí lo bien? Un calentamiento. Le vamos a meter motores para que se activen. Vamos a meter más. Venga. Los vasos los glóbulos rojos se mueven de una forma determinada. Tienen vectores de velocidad. Las van al centro y las que se alejan o las que van hacia los bordes del vaso sanguíneo tienden a ir más lento, igual que un pelotón de ciclismo. Ese flujo se llama laminar. Y las partículas entonces de rápidas tipo de flujo se llama parabólico. En algún minuto, esas partículas alcanzan velocidades iguales. Pasan a más. De cualquier vaso sanguíneo, las partículas se van a estar moviendo de esta forma o de esta forma. En realidad están cambiando los radios de la cabeza. Si en algún minuto ese perfil laminar o ese flujo laminar se pierde, se transforma en turbulento. ¿Y por qué se pierde ese orden de los vectores? Porque hubo una obstrucción, porque hubo una estenosis, hubo algo que hizo que los glóbulos rojos chocaron y se desviaron para todos lados. Así que básicamente van a tener esos tres tipos de flujo: laminar parabólico, laminar plano y turbulento. ¿Ya? No es tan necesario que aprendan a diferenciar uno de otro. Y en realidad no tiene tanta relevancia todavía. Pero este sí. Este flujo es totalmente patológico. Algo pasó en el vaso y se perdió el flujo laminar. Si lo quieren ver en un esquema, los esquemas hay desde ultra antiguos hasta medios y otros más modernos. Se agarran unos del año pasado, van a ser exactamente iguales. Y los glóbulos rojos se mueven de esa forma, en perfiles laminares. Tienden a ser casi siempre parabólicos. Cuando cambian de dirección, se vuelven planos y después alcanzan el perfil parabólico de vuelta. La única diferencia con los esquemas nuevos es que aparece el perfil de transición. En definitiva es cuando doblaron acá, igual que en una esquina, como que al principio se ponen medio densos los glóbulos rojos, pero después enseguida se recuperan. Y ese lo van a encontrar solo en el origen de vasos sanguíneos. Y no es patológico, a diferencia de este otro, el turbulento. Y ese sí es patológico. Y ese sí, perfectamente lo pueden ver en un trazado espectral. ¿Ya? Sabiendo eso, la física de Doppler, cómo entrega el equipo de la señal y cómo se mueven los glóbulos rojos, ya podemos empezar a hablar del Doppler espectral. ¿Ya? Dijimos que era un tipo de Doppler pulsado. El traductor emite pulsos y grafica la información en un gráfico. ¿Qué información grafica? Específicamente la velocidad de esos vectores. ¿Ya? Tiene grandes características versus los otros Doppler. Primero, es el único que permite diferenciar arteria de vena. Y dependiendo del tipo de gráfico que les muestre en esta foto, ustedes van a poder decir que vena más arteria. Pueden caracterizar el flujo, ver si es laminar, turbulento. Pueden determinar si es de alta resistencia, de baja resistencia. La velocidad que les indica la pueden cuantificar objetivamente y con certeza decir, efectivamente, este vaso sanguíneo tiene 100 centímetros por segundo de velocidad.
pueden cuantificar eventualmente una estenosis y localizar una obstrucción. Así que vámonos a las fotos. En base a esas fotos, ¿cuáles son arterias y cuáles son venas? Pero si siempre nos dijeron que los rojos son arterias y las venas no son. Ya. Acá olvídense, no tiene nada que ver los colores con si son arteria y vena. Uno se aleja, otro se acerca. ¿Cuál es arteria y vena? No lo pueden saber. Para eso necesitan el doble de efecto. ¿Cuál es arteria y cuál es vena? Efectivamente, esta es la vena y estos son arterias. ¿Cómo lo saben? ¿Saben qué los dijo? Porque tienen pulso. Entonces, ya acaban de lograr su primer objetivo del doble espectral. Aprendieron a identificar cuál es la arteria y vena con el doble espectral. Y acaban de cumplir la primera indicación del doble espectral. Las arterias van a tener un patrón pulsátil, pero si ahora, ¿qué significa lo que pinta? ¿Ya? Dijimos que graficaba velocidades en un gráfico. Es un gráfico de línea, pero en realidad no es un gráfico de línea perfecta, porque esa línea no es perfecta. Tiende a ser delgada y en la medida que va transcurriendo se va engrosando. Y eso tiene que ver todos los delgada en la medida que el ciclo dijimos que era un gráfico. Y como todo gráfico tiene dos, X corresponde al tiempo y el eje Y la velocidad. Entonces en realidad el doble de espectral gráfico indica la velocidad. Arteria, ¿verdad? Arteria, ¿por qué? Porque tiene pulso. A una vena no le pueden sacar tanta información como una arteria, pero van a ver que igual le pueden sacar información. Esta es una arteria. ¿Qué significa ese dibujo? Es un pulso. ¿De qué depende el pulso? Del ciclo cardíaco. Por lo tanto, nos está demostrando indirectamente el ciclo cardíaco. La primera parte, al igual que el ciclo cardíaco, corresponde a la sístole y lo más grande del trazado corresponde a la diástole. Y si se quieren poner más específicos, esta diástole la podríamos dividir en tres. Principio, medio y final. O protodiástole, mesodiástole y telediástole. ¿Sí? Así que el principio corresponde al bombeo sanguíneo fuerte, la sangre salió rápido, y en la medida que el corazón se relaja, que viene la diástole, la sangre sale rápido. Y viene otra sístole, y la diástole. ¿Sí? Y así va. Van a haber dos puntos claves. Uno, acá arriba, es la velocidad máxima que registró el flujo sanguíneo y que corresponde al final de la sístole. Se llama velocidad de pico sistólico o de pic sistólico, dBs, y otra velocidad más lenta que está al final del ciclo, es la velocidad final de diástole, o VFD. ¿Sí? No tiene ninguna esencia. Esta sangre tiene una aceleración rápida. Esta aceleración se llama pendiente de aceleración. Y esta de acá que baja, pendiente de desaceleración. Tampoco tiene ninguna continuidad. Si se fijan en el dibujito de abajo, no está pintado, sale negro. Esa mancha negra se llama ventana espectral. ¿Y qué les está indicando? Que ese vaso tiene un flujo de tipo laminar. Ya está el secreto de la perspectiva. Desde ese gráfico pueden sacar la información que quieran. Para nosotros, como ecografistas abdominales, probablemente
no cachemos nada de eso. Pero pregúntenle a un cardiólogo. Un cardiólogo de este gráfico saca toda la información para su ecocardiografía y midió cuánto se demoró la sangre en alcanzar la velocidad, cuánto se demoró en perder la velocidad. Puede inducir de esto e inferir cambios de presión. Puede venir cuánto es la variación entre la velocidad mínima y máxima y sacar un montón de índices. La idea es que empecemos a sacar esa información. Si el gráfico se pinta hacia abajo, va a ser exactamente lo mismo. La diferencia arterial está hacia abajo. ¿Por qué? Porque esa arteria me quedó apuntando hacia el otro lado. Pero el gráfico es exactamente igual, solo que se dio vuelta. ¿Sí? No existe una norma para decir qué va arriba y qué va abajo. Pero hay, de cierto modo, una convención. En realidad no existe. Pero si ustedes agarran cualquier estudio de medicina humana, los médicos humanos tienden a poner a todas las arterias hacia arriba y a todas las venas hacia abajo. ¿No? Generalmente, todas las venas que ustedes interroguen les van a quedar siempre hacia abajo, salvo una especial, que tiene que quedar siempre hacia arriba, que son las venas porta intrahepáticas. Pero si no, todas van a quedar hacia abajo. Y la gran mayoría de las arterias les van a quedar hacia arriba, pero van a haber algunas que quedan hacia abajo. ¿Cómo cambian el sentido? Solamente moviendo el transductor. Si no lo pueden hacer, ya hay un botón en el equipo que les permite a usted invertir la imagen. ¿Ya? No es una norma, pero para facilitar como la entendibilidad o la comprensión de eso, la idea es que arterias queden por arriba y las venas por abajo. ¿Sí? Y ya vimos que ese es un flujo de qué tipo? Arterial. Y este es una vena, y como saben, ¿por qué no tiene pulso? Ya se lo grabaron, nunca más se lo olviden. Si tomamos al corazón como referencia, la sangre sale del corazón, viaja por las arterias, capilares, arteriolas, tiene los capilares, vénulas, venas, vuelve al corazón. Ya, tiene un flujo de un único sentido. Ese sentido se llama anterogrado. Por lo tanto, ¿qué tipo de flujo es? ¿Arterial venoso? Arterial. ¿Por qué? Porque tiene pulso, ahí tiene un patrón pulsátil arterial, que el flujo se mantiene siempre hacia arriba, por lo tanto en la misma dirección. ¿De qué tipo es? Anterogrado. Ya le agregaron un descriptor extra a su descripción. Cuando la sangre sale del corazón, sale a altas presiones y altas velocidades. En la medida que recorre todo el sistema, baja la presión y bajan las velocidades. Por lo tanto, en el lado arterial, ustedes van a tener valores de altas velocidades. Y en el lado venoso, las velocidades tienden a bajar bastante. Por otro lado, cuando el sistema parte hacia atrás, de donde ustedes están interrogando, hacia adelante, hay una superficie de sección muy grande. Eso quiere decir que el sistema, a esa sangre que sale a alta velocidad, está poniendo mucha resistencia. En la medida que hacemos el recorrido, la sección de superficie disminuye. Por lo tanto, en la medida que avanzamos, la presión y la resistencia van a disminuir. Al punto que volvemos al lado derecho con una presión de 0 y una resistencia 1. ¿Ah? Así que todos los patrones arteriales van a tener resistencia. Cuanto más cerca estemos del corazón, mayor va a ser la resistencia que ustedes vean, y la medida que nos alejamos va a ser menor. Si yo, por ejemplo, interrogo a este vaso sanguíneo en lado, voy a obtener esta imagen. Desde esta imagen hacia atrás se denomina porción proximal, igual que los miembros. Por lo tanto, la frase antes sería proximal y el grado que adelante se llama distal. Entonces ustedes pueden agregarle otro descriptor a su descripción. Pueden encontrar una obstrucción. Si está delante de este punto, van a escribir, se observa patrón pulsátil y alta resistencia en tal vaso sanguíneo que se encuentra
próxima a la obstrucción. Nos movemos a la obstrucción, van a encontrar otro patrón diferente, lo describen, avanzan de la obstrucción y colocan distal a la obstrucción previamente mencionada, se obtiene este patrón. Y eso solo para que nos ubiquemos. ¿Ya? Ahí tienen dos imágenes más, arterias y venas. Arterias, y cada vez lo hacen más rápido porque ya se le está grabando. Dijimos que las arterias quedaban siempre para arriba y las venas hacia abajo, pero miren esta imagen. Estamos interrogando específicamente ahí un riñón. Agarré dos arterias, una que tiene un flujo hacia adelante y otra que tiene un flujo hacia atrás. No, es la misma imagen que pasa hacia abajo. No, de hecho, si se fijan ahí hay una línea negra. Eso quiere decir que nunca alcancé la velocidad cero. Por lo tanto, este trazado es independiente de él. Pero en realidad esto es un artefacto. Al igual que el modo E, existe una imagen en espejo. Se llama Doppler en espejo. ¿Ya? Esa imagen, bórrala. Tienen que eliminarla. En realidad este trazado no necesita. Y es un mal seteo del equipo. Una vez que lo setean bien, le va a aparecer un trazado como este. ¿Qué tienen un trazado? Bueno, este trazado sigue teniendo puntitos ahí abajo. ¿Son de ese trazado o son independientes? Sigamos la línea. Sube, baja, vuelve a subir, sube, baja, vuelve a subir, vuelve a subir, baja, vuelve a subir. Son del trazado. ¿Qué significa ese puntito? Esta sangre iba en un sentido anterógrado, pero acá algo pasó que se devolvió y se puso retrógrado. Entonces ahora están viendo un patrón de tipo arterial de pulso, y viene un flujo anterógrado, pero en algún punto del ciclo se volvió retrógrado. Y si esto era sístole y esto era diástole, ¿dónde está ese cambio en la velocidad? ¿Dónde? En la diástole. Al principio, al medio, al final. Entonces, este trazado se le escribe flujo arterial o patrón arterial, y viene flujo anterógrado con un flujo reverso al principio de la diástole y que recupera su sentido en el resto de la diástole. Y acaban de poner el nombre técnico a la aorta. Ese es el flujo típico de la aorta. Se agarran cualquier Doppler o agarran el libro de la Cibel Carvalho para encontrar que la aorta se dice a sí mismo vaso de patrón de flujo pulsátil con flujo en dos sentidos que se devuelve al principio de la diástole. Ese cambio de un lado hacia el otro se llama fase. ¿Ya? Y si ven este trazado y agarramos uno de los pulsos, sube, baja y vuelve a subir. Hay una curvita, una bajada y otra subida. Por tanto, hay tres cambios. Si se quieren poner más en la específica, patrón de tipo pulsátil trifásico, que tiene tres fases. La segunda fase que ocurre en la protodiástole es reversa. Voy a encontrar otra descripción para la otra. Si nos vamos a cada una de las fases tienen variaciones. Esas variaciones en el mismo sentido del flujo se llaman inflexiones. Y van a haber inflexiones positivas y negativas. Montañitas o socavados. Ya, todos los vasos tienen su nombre científico. Y no se lo puede decir, después lo van a buscar. Ahí tienen otro trazado. También es un riñón. ¿Es arteria o es vena? ¿Arteria? ¿Seguro? ¿Lo es vena? ¿Están los dos? Es el mismo flujo que baja hacia abajo y se devuelve. ¿No? Hay una línea negra ahí abajo. Eso quiere decir que la velocidad mínima del vaso sanguíneo nunca alcanzaron la línea cero. Entonces, este trazado de acá arriba es independiente del de abajo. Y aparece ahí una vena. Como estamos en el riñón y estamos usando un volumen de muestra muy chiquitito, probablemente con ese volumen de muestra en el riñón agarramos a la arteria interlobar
y a la vena interlobar. Y se nos pintaron los dos patrones, el arterial y el venoso. Tampoco vayan a ponerle ahí que hay fases. De hecho, si se fijan, no cuadran con los ciclos. No coinciden. Pero sí tienen ondulaciones. Vámonos a la vena. ¿Patrón de qué tipo? Venoso. ¿Por qué? Porque no tiene pulso. Patrón pulsar. ¿Tiene cambios de fase hacia arriba? ¿De ventrículo paso hacia arriba? Entonces es monofásico. Eso quiere decir que mantiene el sentido constante todo el rato, pero tiene variaciones en la fase que se llamaban inflexiones. Patrón venoso, porque no es pulsante, monofásico, de flujo anterógrado, con inflexiones. ¿Y a qué corresponden esas inflexiones? ¿Mantienen un ritmo? Sí. ¿Qué puede ser? Latido, 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 un ciclo, latido, 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 un ciclo, son respiraciones. Se llaman inflexiones respiratorias. O un ciclo de tipo respirofásico. Y ya llevas como 5 descriptores en una vez. La Coté me pidió que le mande saludos y que le haga una dedicatoria. Ya, me pasó esta foto. Ahí está, María José Crespo. Es vena o arteria. Le corté los nombres y le corté la foto porque no es un miembro. Y no se ve tan bacán como miembro. Arterio vena. Vena. ¿Cómo sabes qué es vena? No tiene pulso. Es un perfil no pulsativo. ¿Cambia de fase hacia arriba hacia abajo? No, es monofásico. Aparecen de repente en las linitas, pero como justo está en el borde y estamos en hígado, probablemente el diafragma moleste, hay algunas inflexiones ventilatorias. Agarran ese nombre y lo extienden, le acaban de poner el nombre a la vena porta. Patrón no pulsátil, de tipo venoso, monofásico, de flujo anterógrado, eso quiere decir que se dirige hacia el corazón, hacia adelante, con pequeñas oscilaciones ventilatorias. Ese es el nombre de la vena porta. El nombre científico. Vámonos a la que está ahí abajo, que sería la vena cava. ¿Cómo se ve la vena cava a esa altura? Así. Y el pulso se ve como pulsante, pero es una vena. ¿Cambian fases? Sí, aparecen algunas variaciones en las fases. ¿Eso es normal o no es normal? Es completamente normal en ese paso a esa altura. ¿Por qué cambia de fases? ¿Qué es lo que viene inmediatamente después de esto? El corazón. Por lo tanto, estas son oscilaciones asociadas al ciclo cardíaco. Perfil de tipo venoso, que tiene cambios en las fases, que tiene, ¿cómo se llaman las variaciones? Inflexiones asociadas al ciclo cardíaco. Es el nombre científico de la vena cava intrahepática o incluso de las venas hepáticas. Y de hecho, esas variaciones de fase son completamente normales y se deben al llenado pasivo y activo del atrio derecho. ¿Ya? Así que no tiene ninguna ciencia. Acaban de graduarse del kinder en Doppler. Pero viene lo complejo, la vida no puede ser tan fácil. Nivel 2. Oiga, no, pero el equipo se celea, sí, a cada rato, el equipo tiene un secreto. Yo no se lo puedo enseñar, porque de verdad vamos a estar acá 3 horas. Pero para poder alcanzar a obtener esa imagen, el equipo pasó por un montón de escenarios. PRF, foco, filtro pared, y todo lo que se le ocurre. ¿Ah? Con cada vaso, ustedes van a tener que setear el equipo. Y cada vez que ustedes evalúen un patrón espectral, van a tener que ver cómo estuvo seteado el equipo, para ver si la información de ese trazado es real o no es real. ¿Ah? De todos esos parámetros, hay 2 que van a modificar drásticamente la información del trazado. Y es el volumen de muestra y el ángulo. ¿Ya? Todos los demás le van a entregar una imagen más bonita o más fea.
obviamente van a alterar el resultado final. Pero, por ejemplo, si ustedes se tiran mal los PRF, van a tener este artefacto, se llama aliasing, y ese patrón no es evaluable. Van a tener que arreglarlo. Si quieren mal seteado el filtro de pared, van a tener ese artefacto. Están borrando velocidades muy lentas. Que pueden decir, pues mira, esto es una arteria, pero perdió el flujo durante toda la viaje. Y en realidad eso es un error, es un artefacto. Esa imagen tampoco es así. Si se teman las ganancias, me queda un doble como muy brillante, muy sucio. Pero así todo lo puedo evaluar. En cambio, estos dos me van a dar valores alterados o pueden modificar drásticamente el valor final del equipo. ¿Ah? Todos vimos fotos y todos vimos esos números ahí. Y más de una vez nos dijimos, ¿qué mierda significa esto? Ahí está toda la información del equipo, cómo se selló el equipo en el minuto en que se sacó esta foto. Y esto viene en toda la foto. Así que de acá pueden ver cómo tenían colegas seteado el equipo en ese minuto. Si no saben setearlo y les gusta la imagen de este equipo, que es miembro, pueden sacarlo. Si les gustó la foto de cualquier colega, pueden plagiársela y vayan a su seteo del equipo y coloquen estos valores, para que el equipo le quede de esa forma seteado. Así que de adelante, bueno, ahí está la información del seteo, pero en esto van a tener que fijarse ustedes de adelante para ver si este trazado sirve o no sirve. Eso de ahí es el volumen de gota o el volumen de muestra y este es el famoso valor. ¿Ah? Ya alcanzamos o vimos cómo describir esto. ¿Ya? Esos dos seteos van a inferir en este resultado y van a poder ver si los valores objetivos o la cuantificación de esas velocidades es real o no es real. El volumen de muestra, que son esas T, que aparecen en el equipo cada vez que usted aprieta el botón de Doppler espectral, se configuran de una manera especial. Yo uso la regla de los 3/3, que es dividir al vaso en 3/3, y la muestra tiene que equivaler a 1/3, y se coloca al medio. ¿Por qué al medio? Porque ahí voy a encontrar los vectores del flujo laminar parabólico de máxima velocidad. Por lo tanto, el valor que me está entregando el equipo en ese seteo va a ser el de las velocidades máximas de esos glóbulos rojos. Puede que de repente el vaso sea muy chiquitito y yo no pueda setearlo a una arteria interlobar, por ejemplo. Voy a tener que meter el vaso entero dentro del volumen de muestra. Eso se llama método de insonación uniforme. ¿Pero qué estoy haciendo? Diciéndole al equipo que mida todos los vectores y que saque un promedio. Y la velocidad final que me van a entregar va a ser el promedio de todas las velocidades. Entonces el resultado es diferente. Yo puedo decir, esta aorta, por ejemplo, tiene una velocidad máxima de 140 centímetros por segundo. Con este otro método de los promedios, puedo decir, la velocidad máxima promedio de la aorta es más o menos de 120 centímetros por segundo. Y son valores normales, pero no es el mismo resultado. No sé si lo entienden. Dentro de ese volumen de muestra se coloca el corrector de ángulo, que es esa otra línea. ¿Cómo se coloca? En el mismo sentido que el vaso sanguíneo. Y tiene que ir paralelo a las paredes, sin tocarlas nunca. ¿Por qué es tan importante ese ángulo? Volvemos a la fórmula. Porque ese ángulo está metido en la fórmula de velocidades que le va a entregar el equipo. Y depende del coseno del ángulo. Si ustedes interrogan al vaso en un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, automáticamente invalidaron la fórmula. Si lo interrogan en 0 grados, el valor del coseno de 0 es 1, que es el valor máximo, van a obtener la velocidad real 100% que tiene ese vaso. ¿Qué es lo malo? Que Diosito, cuando hizo el perro y el gato, puso los vasos sanguíneos paralelos a la piel. Y si usted apoya el traductor en la piel, ¿cómo quedan los vasos? En 90 grados. Entonces viene nuestra primera gran complicación como grafista,
que vamos a tener que aprender a muñequear de nuevo para lograr un ángulo que no sea de 90 grados. Y muchas veces no se puede hacer. De hecho, la gran mayoría de las veces, muñequeando, alcanzamos con suerte los 60 grados. Para eso el equipo tiene este indicador de corrector de ángulo, que es el que nos guía para saber que ahí estamos en 60 grados o para el otro lado en menos 60 grados. Y ustedes lo pueden a la vez modificar. Pueden bajarlo con la perillita o subirlo. 69, o sea, 59, 58 para abajo, o se van para el otro lado. ¿Ya? Ese ángulo nunca tiene que superar los 60 grados. ¿Por qué no? Si nos vamos a esa tabla de arriba, tienen graficado el ángulo de ataque o de insolación versus el porcentaje de error que afecta o que induce a la fórmula. Y sobre 60 grados, ya van a ver que el error exponencialmente crece de forma drástica. A los 60 grados, que es lo que casi siempre logramos, ya vamos a saber que la velocidad que el equipo me entrega tiene implícito 20% de error. A los 80 grados se alcanza el 50% de error. ¿Ya? Por lo tanto, nunca tienen que superar los 60 grados. Ojalá trabajar bajo los 45. Y ahí van a tener que apuñalar al perro o al gato para tratar de lograr los 60 grados. Si ese ángulo no está en 60 grados, o mejor dicho, si yo tengo un trazado, arterio-vena, arteria, ya fue automática su respuesta, ya aprendieron claramente, son arterias. Si ese ángulo no está en 60 grados seteado, la velocidad que nos va a entregar al final no es variable. Yo puedo decir, sí, sigue siendo un patrón de tipo pulsado, es una arteria. Tiene un flujo unidireccional, porque no hay cambio de fase. Voy a dar, no sé, a la arteria femoral. La arteria femoral tiene este trazado, es completamente normal. Pero ¿qué velocidad tiene? Esta. Ay, pero lo mediste en 80 grados. Esa velocidad no es real. Y fíjense, es el mismo vaso, esa es una carótida de un perro. Este está en un ángulo de 60 grados y me da ese resultado, que es un valor totalmente normal. En 80 grados, el mismo vaso del mismo paciente me indica que la velocidad es casi del doble, un poquito menos del doble. Y eso porque tiene un error implícito del 50%. Entonces, de ahora en adelante, ustedes van a ver el tipo de muestreo. ¿Cómo se llamaba ese? De velocidad máxima. Están evaluando la velocidad máxima, por lo tanto, este es el valor máximo que alcanza la velocidad en ese punto. Y que tiene el ángulo bien seteado. Oye, pero acá también estoy evaluando la velocidad máxima. Sí, pero el ángulo lo tienes mal puesto, por lo tanto, este valor no es real. Solo te vas a quedar con la descripción del vaso. ¿Pero sale el ángulo? Sí, sale. De hecho, el MinRes, por ejemplo, el equipo te lo pinta en rojo y dice, oye, está mal, está lo raro, marcándote en rojo, 24 no es correcto. Y de hecho tiene dos botones, uno de ángulo rápido, que es 60 y menos 60, y después tú puedes agarrar y modificar ese ángulo con tanto, subirlo o bajar. Cuando pasamos al 260 o al menos 60, te lo pinta en rojo. No sé, otras líneas, porque yo no uso nada. Yo uso solo MinRes. Vaso sanguíneo, ¿de qué tipo? ¿Cómo sabes que es vena? Porque no tiene pulso. Claro, pero mira, el dolor, pero es que igual está ahora. ¿Tiene cambio en la fase? Por lo tanto es monofásico. Eso quiere decir que la sangre tiene un único sentido. Y si yo sé que esta es la yugular, y que acá está la cabeza, y ahí está el corazón, la sangre va hacia el corazón. ¿Hacia dónde va? Hacia el corazón. Se llamaba anterógrado, perfil o patrón venoso, no pulsátil, monofásico, anterógrado. ¿Tiene inflexiones? Sí. No tiene inflexiones. Hay alguna que otra, pero no tiene inflexiones. Y acaban de escribir a la vena yugular. Y esa es la descripción de la vena yugular. Oye, pero tengo método de insolación máxima y el ángulo está en 60 grados. ¿Puedo medir la velocidad? Sí. ¿Sí o no?
Podría medirla, pero ¿cómo está el corrector de ángulo? ¿Realmente lo tengo en 60 grados? Yo le metí al equipo, le dije, está ahí en 60 grados, pero miren el paso. El corrector atraviesa las paredes. Lo seté bien, lo configuré bien, pero yo no muñequé bien. Entonces, el valor que me va a entregar de velocidad no me sirve. Entonces, al cuadrito acá abajo, yo no le voy a tener cuando me diga que esta vena tiene 80 centímetros por segundo de velocidad. Y de hecho, si voy a la descripción de la vena angular, me va a salir eso con una velocidad promedio de 10 centímetros por segundo. Oye, este vero tiene 80. Oye, pero si lo midiste mal. Me hace un error. ¿Sí? Así que, cada vez van mejorando. Pero otra vez, la vida es compleja. Está jugando Chile y ustedes me están escuchando a mí. Así que se la voy a seguir complicando. A estos patrones pulsátiles, aparte de todos los descriptores que ya vimos, antirógrafo, retrógrafo, pulsátil, fase, monofácil, lo que quieran, lo que se le ocurra, le vamos a agregar 3 variaciones más. Todos los pulsos van a tener una fuerza que se le opone, se llama resistencia. Y en la medida que nos alejábamos del corazón, el área de sección iba disminuyendo, por lo tanto, cuanto más cerca al corazón, mayor va a ser la resistencia. Vamos a tener flujos o patrones de flujo pulsátiles, antirógrafo, retrógrafo, lo que quieran, de baja resistencia y de alta resistencia. Y entre medio aparecen los de intermedia resistencia. ¿Ya? Si se fijan en la, ¿cómo se llama esta marca? Sí, la curvita de subida, pendiente de aceleración, todos tienen exactamente la misma pendiente de aceleración. Es súper rápida, porque la sístole es rápida y bombea sangre rápida. Alcanza velocidades de pico sistólico muy rápido. Todos. ¿En qué se diferencia uno de otro? En la pendiente esta, mira, de desaceleración. Cuanto más resistencia ponga el tejido, más abrupta va a ser la desaceleración. En definitiva, los perfiles de alta resistencia tienen velocidades de pico sistólico muy altas y de final de diástole muy bajas. Y la diferencia es muy notoria, porque la pendiente de desaceleración es muy abrupta. Y al revés, los de baja resistencia tienen velocidades, por ejemplo acá de, no sé, 15, máximas y mínimas de 5. La diferencia entre una y otra son menores. La pendiente de desaceleración es menor. ¿Sí? Entonces ahora, si volvemos a mi querido, si empezamos a escribir perfil pulsátil de flujo anterógrafo, retrógrafo al principio de la diástole, este se va a llamar ahora la agrega de alta resistencia. ¿Qué vasos tienen estos? Ya van a tener que empezar a estudiar. Cuanto más cerca al corazón, más resistencia. En la medida que me alejo y me voy hacia los capilares, la resistencia va siendo menor. Existe un patrón pulsátil de baja resistencia específico, que a lo mejor lo escucharon, se llama Targus parvus. Es casi patognomónico, por no decir patognomónico, de una obstrucción de esa arteria. ¿Dónde está la obstrucción? Antes. ¿Cómo era antes? Próxima a donde ustedes interrogaron. Si ustedes hacen un trazado y encuentran un Targus parvus, con 99,999% de seguridad pueden decir que proximal a este punto hay una disminución drástica del número. O por un trombo, por un émbolo, por una masa que aprieta por fuera. Es un perfil de muy baja resistencia. ¿Cuál es la diferencia con ese? Que la pendiente de aceleración es muy lenta. Por lo tanto, este flujo o este vaso sanguíneo se demora más tiempo en alcanzar la velocidad máxima y como para el otro lado, atrás tengo un trombo, el tejido se está ahogando, está demandando oxígeno y está generando vasodilatación, la sangre no pierde velocidad hacia atrás y tiene velocidades final de diástole súper altas. Se llama Targus porque la pendiente de aceleración es lenta
tarda en alcanzar la velocidad máxima, y parvus, porque la pendiente de desaceleración es evidente, pues plana, como el cerro de la Pata, de ahí viene el nombre del centro aquí. Pero claro, es chico, parvulario, es un chico, y nunca más se lo olvida. Tardus parvus. Eso quiere decir que proximal a este punto, si se mueve un poquito más atrás, van a ver un trombo, o una estenosis, o una masa que está bloqueando justo proximal a ese punto. Ahí tienen tres patrones: arterias o venas, todas son arterias. Aorta, arteria renal, arteria interlobular de un riñón. Del mismo paciente, mismo corazón, misma presión, mismo flujo sanguíneo, todo lo mismo. Pero fíjense cómo cambia el patrón en diferentes lechos vasculares. O en realidad en diferentes vasos del mismo lecho vascular. Nada. ¿Qué van a tener que hacer ahora? Ponerse a estudiar cuáles son los vasos que tienen alta resistencia y baja resistencia. ¿Ya? Yo ahora puedo describir esto, pero le puedo decir normal o no normal. Para no darme la lata de decir, oye, la arteria interlobular tiene un patrón pulsátil de baja resistencia, monofásico, unidireccional, sin infecciones, conservado. Pero ¿cómo saben que es conservado? Porque tuvieron que estudiar cómo es el patrón de la arteria interlobular. Por lo tanto, ahora viene un estudio extra. Ahora, no es solo reconocer, sino que interpretar. ¿Qué pasa si yo en la arteria interlobular tengo ese patrón? Arteria interlobular. ¿Es un patrón arterial? Hay muchos resistencias. Es un patrón arterial. Sí, claro. ¿Es monofásico? Sí, mantiene el monofásico. Eso quiere decir que es unidireccional, es anterógrado. ¿Tiene inflexiones? Sí, ahí cambió la velocidad de forma muy brusca. ¿Por qué? Porque la pendiente es muy marcada y pasó de ser un perfil de baja resistencia a uno de alta resistencia. ¿Qué significa eso en definitiva? Que de ahí hacia distal de donde ustedes se interrogaron, o el vaso o el tejido está oponiendo resistencia a que la sangre avance. Y perfectamente con esto ustedes pueden decir, oye, hay una enfermedad parenquimatosa que no me deja avanzar la sangre. Nefropatía crónica sospechosa de fibrosis renal, y empiezan a ponerle más color a su descripción. Y ahí nos fuma el chancho, arteria interlobular de ese paciente. ¿Es pulsátil? ¿Tiene pulso? No, si tiene pulso. No, tiene pulso. ¿Pero qué se perdió del pulso? Acuérdense del gráfico. ¿Qué desapareció del gráfico? Toda la diástole. Entonces póngale más con una descripción. ¿Qué le agregarían a su descripción? Perfil pulsátil, monofásico, de aceleración abrupta, que perdió la diástole. En otras palabras, ¿qué le está pasando a ese riñón? No se está profundiendo. Específicamente, ¿en qué punto del ciclo cardíaco? Durante la diástole. Este riñón dejó de recibir sangre durante toda la diástole. Pero si el perfil era así, nos fuimos a la recresta con un perfil de super alta resistencia. Solo recibe sangre al principio de la síntoma y después desaparece. Específicamente ese patrón, para no escribirlo tanto, se llama patrón pulsátil en estaca o estacato. Y efectivamente ese riñón ya lo tiene puesto. De hecho, no marcó el doble color. Y ustedes probablemente apretaron doble color, riñón no refundido. Oye, si está refundido, está echado. Hacen el doble espectral, si está refundido. Pero ustedes dijeron que no está refundido. Pero en el color. Realmente sí tiene flujo sanguíneo, pero solo un poquitito en la círcula. Y el resto del ciclo, el riñón dejó de recibir sangre. Así que ese riñón ya se fue y probablemente el pelo también se va. De ese perfil obtenemos las velocidades, ya saben los descriptores generales, ya saben discriminar si este valor que me entrega de velocidad es normal o no, pero aparte ustedes pueden cuantificar la resistencia. Fuera de decir alta, baja o media resistencia, ustedes pueden cuantificar la resistencia. Y ahí vienen dos famosos índices, que son el índice de resistencia y el índice de pulsatividad.
Los dos dicen algo parecido, pero a la vez es diferente. ¿Ya? El de resistencia les va a cuantificar la resistencia y el de pulsatividad les va a decir, como en palabras brutas, qué tanto le cuesta distenderse a esa arteria y seguir bombeando sangre. Es como lo mismo, pero no es diferente. ¿Ya? Hasta hace 4 años atrás, cuando yo empecé a jugar y le decía a los nefrólogos, oye, ¿esto sirve? No, no estoy perdiendo tiempo. Ya, hoy en día no hay nefrólogo que no les pida el índice de resistencia. De hecho, hace 2 años atrás, el perfil máximo, el índice de resistencia máximo de un riñón era 0,7. Hoy en día se sacan un paper, en gato el máximo es 0,5 y en perro es 0,63. O sea, varió muchísimo en muy poco tiempo. Y eso porque hay más gente que se puso a jugar con el endómetro. ¿Ya? ¿De dónde viene ese índice de resistencia? De las velocidades de pico sistólico o de pic sistólico y la velocidad diastólica final. Como todo índice, le va a medir una diferencia en relación a un total. Por lo tanto, el índice de resistencia me va a decir en un porcentaje cuánta de la sangre o de la velocidad que yo estoy midiendo varía respecto al 100%. Y le va a dar un valor numérico. Y lo mismo con el de pulsatividad. Los equipos automáticamente lo calculan. ¿Qué es lo importante cuando lo calculen? Que la velocidad de la fin de la diástole está ahí abajo. Cuando empieza la otra sístole, si nos vamos a este perro, esa no es la velocidad final de la diástole. Esa está ahí abajo. Y es 0. Por lo tanto, ese riñón pasó de tener 4,6 centímetros por segundo a 0 centímetros por segundo. No es esta que está de abajo, que probablemente ahí le diga 2,5 y si lo meten en la fórmula le va a decir, pero es 0,5, normal, ¿no? Tiene un índice de casi 1. Hay un montón de factores que los varían de esos índices. Medicamentos, valores fisiológicos, la edad, si está estresado, vasoconstricción, dilatación, no me interesa de dónde lo pueden saber. Solo quiero que sepan de dónde vienen y de dónde ustedes pueden sacar la información para calcular. Este equipo, mierda, lo entrega automático. Si el equipo no lo entrega automático, ustedes pueden sacarlo de la foto. Velocidad de pic sistólico y diastólica final. La velocidad media es la integración de todas estas, no es el promedio, y se calcula con esa otra fórmula. ¿Sí? Mismo riñón, mismo paciente. Si nos vamos a los números, considerando todo, ¿cuál le creemos? Este tiene ángulo cero. Dijimos que las velocidades solo las van a poder cuantificar y van a ser fidedignas cuando estén el equipo seteado en 60 grados con el corrector de ángulo bien puesto. Por lo tanto, de esas dos imágenes, ¿cuál tiene la velocidad real? La de la derecha. Sigue teniendo el mismo patrón, pulsar, monofásico, que no cambia, unidireccional, todo lo que vimos hasta ahora. De baja resistencia, pero miren las velocidades, son considerablemente diferentes. Solo por el ángulo. Pero vamos a los índices. Los índices siguen siendo lo mismo. Aunque la velocidad acá subió 2, la velocidad acá también subió 2. Por lo tanto, la diferencia sigue siendo la misma que esa menos esa. Aquí quiero ir con esto, es que a diferencia de las velocidades, el ángulo no interfiere en los índices de resistencia ni impulsabilidad. Entonces, si al principio les cuesta regular el equipo, bueno, no regulen el ángulo, pero no midan velocidades, pero el valor que les va a entregar en índices sí crean. A lo mejor está un poquito errado, pero esto creció al doble la velocidad, o más del doble, pero el índice apenas varió un punto, o 0,1 punto. ¿Sí? Finalmente volvemos al paper. ¿Cuál es la gracia de este? Que en realidad ya fue hacer paper, ahora es un consenso del colegio norteamericano. Y lo bonito de este trabajo es que juntó a dos sociedades diferentes, a los cardiólogos y a los ecografistas.
Dentro de los cardiólogos están los cirujanos vasculares, y dentro de los ecografistas están los ecografistas como nosotros y los ecografistas vasculares. Por lo tanto, entre los cuatro formaron un consenso. ¿Cuál es la idea? Que todos hablen lo mismo y generar el mismo idioma tanto para los cardiólogos como para los imagenólogos. Y establecieron cuáles son los parámetros de comparación o de descripción de la onda. Y en ningún lado hablan de velocidad. Se dieron cuenta que los descriptores mayores, como están ahí, son mucho más importantes que las velocidades y que los índices. ¿Cuáles son los descriptores mayores? Estos, son tres. Lo importante es que sepan diferenciar un trazado, si es arteria o si es vena. Si es arteria, ya, voy a ver qué dirección tiene, que se llamaba anterógrada o retrógrada. El número de fases, ¿qué eran las fases? Los cambios hacia arriba o hacia abajo en la línea cero. Y el grado de resistencia, que eran tres, alto, intermedio, bajo. Considerando esos tres parámetros, ustedes pueden perfectamente describir un patrón y llegar a la conclusión, pues esta arteria no es normal, esta sí es normal. ¿Cómo sé que es normal? Porque voy al libro de la Cibel Carvalho y digo, sí, cuadra con mi descripción, es normal, conservado. Si es una vena, vienen otros tres descriptores: dirección, anterógrado o retrógrado, el patrón de flujo, que va a estar dado por las inflexiones, y la espontaneidad, que eso hasta ahora no lo nombramos. Si lo quieren, ahí está resumido. Y el paper, el consenso es larguito, es un trabajo de como 23, 25 páginas, donde sale todo explicado, cómo medirlo, cómo ponerle nombre y cómo llegar a eso. Pero después de eso viene y te dice, la aorta tiene este patrón, es normal o no es normal. Lo importante es que había un flujo de baja resistencia que se llamaba Tardus Parvus. Ya, ellos le cambiaron el nombre y ahora se llama damper o estancado, no tiene ninguna traducción al español normal. Pero ya no se llama más Tardus Parvus, ahora se llama de esta forma. Así probablemente ahora, cada vez que vayan a un congreso, una charla, en vez de Tardus Parvus, la doctora Cibel Carvalho diga, es un patrón damper. Pero Guadalupe Ramírez diga damper. Antiguamente era Tardus Parvus. Y si nos vamos a la vena, ahí están los descriptores. En el patrón de flujo, que estaba dado por las inflexiones, vamos a tener patrones que no se alteran, como este, continuo, patrones que se alteran por la respiración, van a ser respirofásicos, como estos, más marcados cerca del diafragma, más atenuados en la medida que nos alejamos del diafragma, o patrones pulsátiles, como este caso, como la vena hepática o una vena cava caudal justo en el diafragma, que no es que tenga pulso, sino que la arriba del corazón está generando una alteración en el flujo en esa zona. Y la espontaneidad tiene que ver con si el trazado aparece solo o requiere una maniobra externa. Yo puse el traductor y apareció solito, es espontáneo. No registra, pero si yo le aprieto un bíceps, un tríceps, un cuádriceps, o le aprieto el abdomen, aparece un pico de velocidad. Ese no es espontáneo. En realidad no sé qué utilidad tengan nosotros, pero en medicina humana, si algunos de los machos alfa tuvo varicoceles y se hicieron la ecografía, el doctor le dice, empuje. Ya, ese es un patrón no espontáneo. Y esa maniobra se llama Valsalva. Así que tienen trabajo ahora. Fuera de ponerse a practicar y leer ese consenso, tienen que ponerse a estudiar, que vaya arriba, tapado, hemodinámica. Tienen que entender cómo funcionan los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para darle al trazado un valor extra en lo que es diagnóstico y pronóstico. Tienen que tomar un curso de ecografía Doppler, aprender a setear el equipo y de ahora en adelante ustedes hacer solitos sus trazados. Describirlo y ver ustedes si su trazado cuadra con la descripción de la Cibel Carvalho en su libro. No cuadra, chuta, ¿qué pasó entonces? Se va a otro libro de Doppler. Esto pasa cuando hay una estenosis proximal del 90%.
paciente con estenosis proximal de la vértebra paciente requiere un TAC vascular para ver el rendimiento hasta la función. Tratemos de mejorar, darle una utilidad real al Doppler y tratemos de contagiar al clínico para que entienda realmente cuál es el valor del Doppler. ¿Ah? Yo creo que más de alguno trata de hacer trazado Doppler. Yo todavía trato, creo que el 90% me sale buena wifa, uno solito me sale bueno. Y yo con 6 años jugando, a lo mejor tengo el dato del aprendizaje, y ahora me sale más fácil. Pero de verdad no es fácil hacer un trazado. Y de verdad requiere mucha práctica, mucha paciencia. Si eso consideran que el gato se mueve como huevón y pelea, más difícil. Pero tienen que empezar a practicar y empezar a darle una utilidad al Doppler. Yo creo que jamás habían visto el Doppler desde ese punto de vista. Ya, ahora ya saben que pueden obtener 10.000% más de información solo viendo el trazado. ¿Sí? Así que no sé si tienen alguna duda o algo, pero yo creo que en teoría descifraron ya el espectro del Doppler. Bueno, alguien se ha quedado. Primero saben diferenciar la artequilera. Excelente. Esa es la base. La base está. Muchas gracias. ¿Alguna duda, colegas? Yo, o sea, pero es una duda técnica. Si tengo un vaso con flujo turbulento, ¿se vería como retrógrado todo el rato o tendría como No. fix para Bueno, arriba y para abajo? si nos vamos al Doppler color, el flujo turbulento se ve en mosaico. En el Doppler espectral aparece el artefacto de aliasing. Yo lo puedo modificar y puedo hacer que ese aliasing me termine trazando un trazado especial. Pero ahí va a desaparecer la ventana espectral, no va a tener una pendiente muy marcada, sino que probablemente me aparezcan muchas pendientes diferentes y con eso ustedes pueden decir que es un flujo, que es patológico. Eso quiere decir que antes de eso algo pasó. Y van a tener que irse para atrás a buscar qué es lo que le pasó a ese vaso. Perdona, medían la velocidad máxima, perdón, los pasos donde medían la máxima velocidad tan media o una velocidad media. ¿Qué es más útil, el paso o porque realmente medían la velocidad media? Va a depender del vaso, pero no es que la velocidad promedio de la aorta sea 50 afuera y 100 al medio. Varía muy poquito, va a ser 140 al medio y 135 a la periferia. Pero depende del vaso. Técnicamente, el volumen de muestra se coloca al centro del lumen de un vaso sanguíneo. Y es por definición. Y siempre uno tiene que apuntar al método de velocidades máximas. Si el vaso es muy chiquitito, como una arteria interlobar, es imposible. Ahí miden la insonación uniforme o sacan el promedio de velocidades. Pero sabiendo eso, que es la velocidad promedio, no es la máxima real. Una duda sencilla. En el caso, por ejemplo, del Doppler de los testes del riñón, que nos indicaba que sangre en diástole, ¿eso está asociado ya a una enfermedad renal en qué grado o no? Pues en realidad no está como definido, pero sí tiene un valor pronóstico súper alto. Ese riñón está muy enfermo y con mucha seguridad esa enfermedad es crónica. Por lo tanto, va a haber algún grado de fibrosis, de atrofia, de lo que quiera. Si eso lo miden en el tiempo, si el paciente sobrevive y el índice aumentó más todavía, quiere decir que la enfermedad progresó y el pronóstico es súper malo. Pero llegar a decir si es una nefritis tubulointersticial, necrosis tubular. La duda así como fase 3, fase 4, alguna relación. No, pero cuanto más se ve la enfermedad, más alto es el índice. Se considera como terminal normalmente. Sí, Cuando hay un pico, una estaca, es porque el tejido no es capaz de extenderse para poder recibir la sangre. Entonces, al final, Eso, pero claro, entonces, al relacionado final al... solo el impulso de las sístoles permite que se genere el pico sistólico
pero el tejido no es capaz de recibir la sangre para que se intercambie. Entonces se va. O sea, normalmente son fibrosados. Ya, pero ahí la Pero confusión la primera que yo he se visto así es porque ya están. ¿Y la confusión va a algo crónico? Sí. Porque de hecho el Eso índice de resistencia Bueno, es el máximo. Máximo. Y el paciente deshidratado. Bueno, es que los índices de resistencia se alteran con un montón de parámetros. Hipertensión, hipotensión, medicamentos, el isoflurano que lo sube, lo baja, la silacina también lo altera. Si ustedes miden, por ejemplo, en la arteria mesentérica craneal, preprandial y postprandial cambia. En la celíaca no, pero en la mesentérica craneal cambia. Si está estresado, no está estresado, se mueve, no se mueve. Hay un montón de parámetros que lo alteran. Pero eso queda para otra charla madera. No, te cura ahora. No, este también te cura. Y la colé también. Si por algo me pidió la. Sí. Por ejemplo, hay cuestionamiento todavía sobre si la gabapentina genera efecto o no, porque hasta ahora es bastante seguro cardiovascularmente. Entonces, se supone que el paciente no debe estar sedado ni anestesiado para poder hacer la conexión de Doppler. ¿Cómo te dice? ¿Con gabapentina pasar algo? Como que. Pero cardiovascularmente, por lo menos los cardiólogos dicen que no hay problema con el uso de la gabapentina, por lo que yo sé, por lo menos. Entonces yo asumo que sí sería, no interferiría en la oración renal. Muy bien. Esto está ni siquiera a 2 bandas, como a 3 bandas. Nadie, listo. Paulina, ¿tiene algo que contarnos? ¿O nos vamos al coffee? Hola, los invito a ver el staff porque, como todos saben, ya nos ampliamos. No solamente vemos equipos de imagen, también estamos viendo las 3 líneas de producto del Vive Animal, que es laboratorio y monitoreo, donde hay máquinas de anestesia, microscopio, laboroscopio, y bueno, y en laboratorio hematología y química. Así que si tienen dudas, pueden pasar ahí y entero. Y que disfruten el coffee. Agradecemos a todos los colegas que se conectaron online. ¿Cuántos llegaron? Como 20 personas. Así que, nada, ahora los despedimos a los asistentes a la charla. Tenemos un coffee de unos 10-15 minutos, yo creo, y empezamos la reunión de la sociedad. Muchas gracias a todos.